Técnicas de aprendizaje acelerado. Hay un pensamiento que ha acompañado a los grandes maestros del desarrollo humano durante décadas, y es este: la mayoría de las personas viven muy por debajo de las posibilidades reales de su mente. No porque carezcan de inteligencia, sino porque nadie les enseñó a usarla. Durante gran parte del siglo pasado se repitió que solo utilizamos un pequeño porcentaje de nuestro poder mental. Hoy sabemos que la realidad es mucho más compleja, pero la idea sigue siendo cierta: la mayoría de nosotros activamos solo una fracción mínima de nuestro verdadero potencial cognitivo. Cuando los científicos examinaron el cerebro de Albert Einstein, descubrieron algo impresionante. No era que hubiera usado su cerebro al 100%, de hecho, su patrón neurológico mostraba que su mente, aunque extraordinariamente conectada, aún tenía áreas que nunca fueron completamente activadas. Eso significa que incluso un genio como él no llegó a tocar el límite superior de lo que el cerebro humano es capaz de lograr. Si eso ocurre con los grandes genios, imagina cuánto potencial duerme dentro de una persona común que nunca ha recibido entrenamiento específico para despertar su mente. Esto nos lleva a una pregunta esencial: ¿qué es realmente el potencial mental? Es la capacidad extraordinaria que todos poseemos para expandir la inteligencia, para crear nuevas conexiones neuronales, para reorganizar nuestro cerebro y desarrollar habilidades que hoy parecen lejanas o imposibles. Nuestro cerebro es plástico, adaptable y expansivo. La ciencia moderna lo ha demostrado una y otra vez: el cerebro cambia y crece toda la vida. Pero aquí está el detalle más sorprendente: muy pocas personas activan este potencial, no porque no puedan, sino porque no saben cómo. Y por eso estamos aquí. En esta sesión vamos a profundizar en cómo funciona tu cerebro, cómo aprende realmente y qué técnicas puedes aplicar para acelerar tu aprendizaje, memorizar más, pensar mejor y desarrollar una inteligencia tan poderosa que puedas transformar tu vida personal, profesional y espiritual. Lo primero que debemos comprender es que la inteligencia no es un número estático. No es un resultado en un examen, no es el promedio de las notas de la escuela ni una medida rígida de capacidades. La inteligencia es dinámica. Evoluciona, se expande, crece con la experiencia, con la práctica deliberada y con la calidad de información que alimenta tu mente diariamente. Hay personas brillantes que pasaron su infancia creyendo que no eran inteligentes simplemente porque crecieron en ambientes negativos. Se les repitió tantas veces que no eran buenos para aprender, que terminaron adoptando esa creencia como una verdad absoluta. Pero esa creencia no describe sus capacidades reales, sino la percepción limitada que se formó en su mente. El autoconcepto. Ese es el verdadero punto de quiebre. Tu rendimiento mental está directamente conectado con lo que crees acerca de ti mismo. Cuando alguien tiene un autoconcepto pobre, funciona a un nivel inferior al de su potencial. Y cuando ese autoconcepto cambia, la persona puede alcanzar niveles de desempeño que jamás imaginó. Existe un caso muy conocido: un joven que estuvo a punto de ser retirado de la escuela porque sus maestros creían que era incapaz de aprender. Pasó años sintiéndose insuficiente, años pensando que no tenía inteligencia. Pero más tarde, cuando intentó ingresar al ejército, los exámenes revelaron algo completamente diferente: tenía un coeficiente intelectual de 175. Ese joven se convirtió en millonario antes de los 30 años. No porque de pronto se volviera inteligente, sino porque al descubrir su verdadero potencial dejó atrás la falsa creencia que lo mantenía atado. La lección es clara: la mayoría de las personas no fallan por falta de capacidad, sino por una visión equivocada de sí mismas. La mente es como un músculo. Crece cuando se la usa. Se fortalece cuando la retas. Se expande cuando la diriges hacia el aprendizaje continuo. Entre más aprendes, más capacidad tienes de seguir aprendiendo. El conocimiento se acumula, se interconecta, se multiplica. Cuando desarrollas tu inteligencia en un área, tu capacidad total de comprensión aumenta en todas las demás. Si mejoras en matemáticas, tu pensamiento lógico se vuelve más agudo para los negocios. Si estudias arte, tu creatividad aumenta para resolver problemas en la vida diaria. Si practicas lectura profunda, tu capacidad de concentración se expande en cualquier actividad. Y aquí viene uno de los principios más importantes que enseñamos en el desarrollo personal. Si quieres ganar más en la vida, tienes que aprender más. Vivimos en la era del conocimiento. Tus ingresos, tus oportunidades, tus resultados, tu crecimiento emocional, espiritual y profesional están directamente relacionados con la calidad del aprendizaje que incorporas en tu vida.
Incluso tu longevidad está relacionada con el aprendizaje. La mente que deja de aprender se deteriora. La mente que permanece activa, curiosa, despierta, vive más tiempo y con mejor calidad de vida. Las personas más longevas, creativas y brillantes suelen ser aquellas que mantuvieron su mente en constante expansión. Goethe escribió obras maestras a los 85 años. La abuela Moses comenzó a pintar a los 75. Albert Schweitzer trabajó hasta los 91 con plena lucidez mental. El cerebro ama aprender. Ama crecer. Ama ser estimulado. Y cuando lo alimentas de conocimientos nuevos, no solo se vuelve más fuerte, te devuelve vitalidad física, entusiasmo y sentido de propósito. En los años 50, un investigador búlgaro llamado Georgi Lozanov inició estudios que revolucionaron completamente nuestra comprensión del aprendizaje humano. Sus experimentos llevaron a lo que hoy conocemos como aprendizaje acelerado o superaprendizaje, un modelo totalmente distinto al método escolar tradicional. Lozanov descubrió algo fascinante: el problema no era la dificultad del material, sino el estado mental del estudiante. Las personas aprenden poco no porque el contenido sea complicado, sino porque estudian en el estado mental menos apropiado: tensión, ansiedad, distracción y agotamiento. En ese estado, el cerebro se bloquea, las ondas cerebrales se vuelven rápidas y caóticas y la retención cae drásticamente. Pero cuando la mente entra en un estado relajado, expansivo, receptivo, ocurre exactamente lo contrario. La retención aumenta. La creatividad se despierta. Las conexiones se hacen más profundas. La comprensión se vuelve más clara. Lozanov comenzó a experimentar con música, ritmo, respiración, silencio, repeticiones suaves y con la activación simultánea de ambos hemisferios cerebrales. Su objetivo era llevar al estudiante desde un estado de tensión mental hacia un nivel más profundo de conciencia, donde el aprendizaje se vuelve natural, fluido y acelerado. El cerebro tiene dos hemisferios. El izquierdo es lógico, analítico, secuencial. El derecho es intuitivo, creativo, emocional. El aprendizaje tradicional solo activa el hemisferio izquierdo. Pero el aprendizaje verdaderamente acelerado ocurre cuando ambos trabajan juntos. Además, el cerebro opera en distintos niveles de ondas: beta, alerta, lógica, funcional, pero limitado para aprender profundamente. Alfa, relajación profunda, altamente receptivo y creativo. Zeta, puente entre la vigilia y el sueño, uno de los estados más potentes para absorber información. Delta, sueño profundo. El aprendizaje acelerado ocurre entre alfa y zeta, un estado en el que la mente está despierta y relajada al mismo tiempo. Lozanov se propuso llevar a los estudiantes a ese nivel antes de enseñarles cualquier cosa. Y los resultados que obtuvo fueron tan extraordinarios que cambiaron la historia de la neuroeducación. En 1966 realizó un experimento histórico. Seleccionó 60 personas que no sabían absolutamente nada de francés. Normalmente, un estudiante promedio aprende entre 20 y 40 palabras nuevas por sesión, y solo retiene una parte. Pero Lozanov quería demostrar algo mucho más grande: que el cerebro era capaz de absorber información a un ritmo completamente distinto. En un ambiente cómodo, con música suave, luces cálidas y una guía verbal dirigida hacia la relajación, les habló en francés, permitiendo que las palabras fluyeran en ese estado mental expandido. El resultado: retención del 98% desde la primera sesión. Durante 6 semanas se mantuvo ese nivel. Luego aumentó el desafío: aprender 500 palabras en un solo día. Lo lograron. Meses después, sin repaso, seguían reteniendo alrededor del 70% del contenido, y con un repaso breve, volvían al 98%. Años más tarde logró aún más: 1.800 palabras al día con estudiantes normales y 3.000 palabras con estudiantes más experimentados. Esto demostró algo que hoy la ciencia respalda con firmeza. El cerebro humano tiene una capacidad de aprendizaje miles de veces mayor de lo que la educación tradicional nos hizo creer. Si esto es posible, ¿qué podrías lograr tú usando solo una parte más de ese potencial extraordinario? ¿En qué se transformaría tu vida si dominaras un sistema que multiplicara tu capacidad de aprender, de memorizar, de comprender y de aplicar conocimiento? ¿Y cómo cambiaría tu destino si usaras el poder completo de tu mente? Y mientras avanzas en este camino de responsabilidad personal, comienzas a notar algo casi milagroso: tu energía cambia. Hay un despertar interno, como si una parte de ti que siempre estuvo dormida comenzara a surgir con fuerza.
No es solo motivación momentánea, es una transformación. Porque cuando aceptas que tú eres el arquitecto de tu destino, despiertas un poder que siempre estuvo en tu interior, uno que nadie puede quitarte porque tú eres su fuente. Ese poder es la autoconfianza. La certeza silenciosa de que, pase lo que pase, tienes la capacidad para adaptarte, para aprender, para levantarte. Y esa confianza no nace del éxito, sino de la acción. Nace cada vez que eliges avanzar en lugar de rendirte, cada vez que eliges levantarte en lugar de quedarte en el suelo, cada vez que eliges responder en lugar de excusarte. Allí, en cada decisión diaria que parece insignificante, estás construyendo tu destino. Y lo interesante es que, cuando empiezas a tomar el control de tu vida, también empiezas a entender que la disciplina no es un castigo, es una herramienta. Es una llave que abre puertas. La disciplina es la habilidad de hacer lo que debes hacer incluso cuando no tienes ganas. Y no se trata de obligarte con dureza, sino de alinearte con tu propósito. Porque la verdadera disciplina nace del amor propio, no del rechazo. Cuando te comprometes contigo mismo, cuando entiendes que tu bienestar emocional, físico, financiero y espiritual depende de ti, la disciplina deja de ser una carga y se convierte en un regalo. Y aquí aparece otro secreto de la productividad personal, la claridad. No puedes ser productivo si no sabes hacia dónde vas. Muchas personas no fracasan por falta de capacidad, fracasan por falta de dirección. Se levantan cada día haciendo cosas que no los acercan a ningún lugar. Están ocupados, pero no avanzan. Y confunden movimiento con progreso. La productividad real empieza cuando te preguntas, ¿esta acción me lleva al futuro que quiero construir? Y si la respuesta es no, entonces no es productividad, es distracción disfrazada de ocupación. Brian Tracy lo repite una y otra vez, la claridad es poder. Cuando tienes claridad, tus decisiones se simplifican, tus prioridades se acomodan y tu energía se concentra. La claridad evita el desgaste emocional innecesario. Y esa es otra pieza esencial, la energía emocional. La productividad no es solo tiempo, es estado interno. Si tu mente está agotada, frustrada, llena de ira, miedo o culpa, no puedes rendir al máximo. Por eso la responsabilidad personal incluye también hacerse cargo de cómo te hablas, de qué historias te cuentas y de qué emociones estás alimentando. Porque cada pensamiento es una semilla. Si siembras dudas, cosechas límites. Si siembras excusas, cosechas estancamiento. Pero si siembras fe, disciplina, visión y responsabilidad, entonces cosechas libertad. Una libertad que no depende de la suerte, ni del gobierno, ni de tus padres, ni de tus circunstancias. Es una libertad construida desde dentro, desde la conciencia de que la vida no te debe nada, pero tú te debes todo. Y aquí entra la ley del control, te sientes bien contigo mismo en la medida en que sientes que tienes control sobre tu vida. Cada vez que culpas a alguien más, renuncias a una parte de tu poder. Cada vez que pones excusas, cierras una puerta. Cada vez que dices no puedo, reduces tu capacidad. Pero cada vez que dices esto está en mis manos, recuperas tu fuerza. Y cada vez que decides actuar, recuperas tu libertad. La productividad personal no es simplemente hacer más, es convertirse en más. Es crecer de manera interna, expandirte mental, emocional y espiritualmente. Es despertar esa chispa de grandeza que todos tenemos pero que muchos olvidan. Es mirar tu vida con honestidad y preguntarte, ¿estoy honrando el potencial que Dios puso en mí? Porque sí, puedes creer en un poder superior, puedes creer que hay un propósito mayor guiando tu camino, pero incluso así, debes recordar, Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. El universo abre puertas, pero tú debes caminar hacia ellas. La vida te envía oportunidades, pero tú debes tomarlas. El destino puede señalarte un camino, pero tú debes recorrerlo. Y ese recorrido requiere valentía. Requiere el valor de enfrentar tus miedos, de abandonar excusas que te han acompañado por años, de renunciar a la comodidad temporal que te mantiene pequeño. Porque si algo debes recordar de todo esto, es que cada vez que eliges una excusa, renuncias a un sueño. Y cada vez que eliges responsabilidad, te acercas a una versión más elevada de ti mismo. Ese es el verdadero viaje, convertirte en quien estás destinado a ser. No por obligación, sino por convicción. No por presión externa, sino por un llamado interno que te recuerda que tienes un potencial infinito. Y cuando ese potencial se activa, cuando empiezas a vivir con propósito, con claridad,
con disciplina, con enfoque, con responsabilidad, entonces la productividad deja de ser una lucha y se convierte en un flujo. Te levantas con energía, trabajas con sentido, avanzas con alegría, superas obstáculos con resiliencia. Porque ya no dependes de la motivación pasajera, sino de una identidad transformada. Y esa identidad dice, si debe ser, es por mí. Si mi vida debe cambiar, soy yo quien debe cambiar. Si quiero resultados diferentes, debo ser una persona diferente. Esa identidad es fuerte, es madura, es espiritual, es profunda. Esa identidad no se quiebra ante las dificultades porque entiende que cada desafío es un mensaje, una lección, una oportunidad de evolucionar. Y cuando aceptas esa verdad, te conviertes en creador, no víctima, en líder, no espectador, en protagonista, no acompañante. Y es entonces cuando lo entiendes todo, que la vida no se trata de esperar a que las condiciones sean perfectas, sino de aprender a crecer incluso cuando las condiciones no lo son. Que la productividad personal no es llenar tu agenda, sino vaciar tu alma de excusas. Que la responsabilidad no es una carga, sino una llave. Una llave que abre la puerta a tu verdadero destino.